Decirte que pues esa es la oración tefilá. Bueno, un saludo para los que nos ven por el Face, ya estáis ahí. Hoy. Un saludo a la suegra de la hermana Sole. Un saludo hermano al padrino del hermano Isaí, hermano Sergio Mendoza. Es un hino. Gloria a Dios. Y un saludo para todos los que nos ven. Estamos contentos por estar aquí este domingo, que es día de alabar a Dios y de aprender de la palabra del Señor. Y lo que vamos a ver es un poquito sobre la oración tefilá, la oración del pobre. Pero vamos a ver realmente qué es un pobre. Porque yo conozco a algunos que, perdóname Señor, yo conozco a algunos que están bien jodidos y son bien orgullosos, man. ¿Verdad? O sea, perdóname Señor, voy a hacer como los dobles, tan tronados y orgullosos los compas. Y luego hasta quieren dar clases de Dios, cuando ni idea tienen quién es Dios. ¿Por qué cree que Jesús dijo, cuando hagas una fiesta, no vayas e invites al que te puede regresar el favor? Sí, pues como ese libro que se llama el monje que vendió su Ferrari. ¿Quién no ha visto ese libro? Se lo voy a recomendar. Lo puede conseguir usted en el Tianguis de la Juárez a unos 10 pesos ahí, un montón de libros. De alguno que ya se murió, que tenía sus libros, que ahora su familia los está vendiendo por... Tengo un amigo que tiene 2.500 libros. Digo, y luego dice, ¿cómo la ves, hermano Fer? Voy a esperar a que estén en el Tianguis esos libros. Y eso va a pasar, mejor aprovechalo. Ese libro del monje que vendió su Ferrari es ese tipo de gente que pues que en algún tiempo le fue bien, pero las circunstancias cambiaron y ya no. Pero el lugar donde ellos quedaron para vivir son lugares pues residenciales o lugares de verse. Entonces ellos hacen fiestas y para darle caché a su fiesta le pagan a algún artista para que vaya a su fiesta. Invitan, por ejemplo, así gente como el Isaí, como el Juan, como Paco, para darle caché a su fiesta. Sí, y hay gente pues que está bien amolada. Y pues no son pobres. El tipo de pobreza que habla aquí Jesús es, vamos a entenderla, y es parte de un propósito. Es aprender o asimilar o entender o digerir cuál es el propósito de Dios en esa situación, qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él espera de mí. Nada más que el contexto en el que se explica en esta época es de nuestra época. Si usted ve muchos predicadores, pues explican desde el contexto de esta época con una mentalidad occidental y pues le dan un tono de este tiempo, ¿no? Ese salmista está viviendo la crisis del exilio cuando fueron llevados a Babilonia. Ahora, no los trataron muy mal, porque después de que salieron del exilio, muchos no se quisieron ir, se quedaron ahí porque los trataban bien. Entonces eran exiliados con privilegios. Ahora, tratando, por ejemplo, hay la exégesis, como explican los que saben de todo esto, es la idea de a través del contexto entrar en la mente del escritor para ver qué es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, este salmista es un salmista que está en esa época. Y la crisis que están viviendo es el exilio porque fueron llevados a Babilonia. Que ser exiliado es haber sacado de la tierra donde vives y llevarte a otra. Entonces ahí en Babilonia pues pasaron muchas cosas. De ahí perdió mucho Israel. Es ahí donde surge la idea de sustituir la ley oral. Y la ley oral la perdió Israel. Y para sustituir la ley oral ellos hicieron el Talmud. Entonces hay dos versiones del Talmud, la versión del Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, y la interpretación es jurídica, por eso los judíos son medios legalistas.
la ley oral la perdieron. Y es interesante saber qué es la ley oral. Cuando uno se da una idea de lo que es la ley oral, es como implica como ir más allá de la letra de la ley. Y quiero decirte que eso da vida. Ese tipo de enseñanzas te conectan con Dios. Tienes una sensación de que todo te vale gorro, ya no te interesa a nadie, solo Dios. Y sientes como que está contigo, o sea, sí está. Una cosa es la omnipresencia y otra es la presencia corporal. Todo el mundo, hasta el infierno, tiene la presencia, tiene la preexistencia de Dios en ellos, o la presciencia, el preconocimiento. Entonces en el infierno, que estén ahí como estén, ahí está la presencia de Dios. Pero otra cosa es la presencia corporal, o sea, algo más. Entonces eso es ir más allá de la ley, o sea, la intención que está dentro del texto sagrado. Pero eso te lo tiene que dar Dios. Yo, mis respetos, hay mucha gente que enseña. Dios usa, Dios tiene gente de Él que comparte. Pero pues usted tiene que tener su relación con Dios. Usted tiene que vivir una experiencia real con el que lo creó. Dios está interesado en usted como en mí. Sí, entonces este salmista, en su contenido presenta su oración a Dios y aporta sus quejas. Sí, y al último empieza a hacer una especie de profecía. Sí, entonces es importante entender los símbolos que simboliza Jerusalén, que simboliza Sión. Porque él empieza a dar estos argumentos, cómo Dios va a restaurar. Ahora, sí es interesante, sí es importante tener un contexto más claro de lo que realmente implica o qué significa ser hebreo, ser judío y ser Israel. Son cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ahorita en esta época, lo que está pasando en Israel, pues ellos son judíos, ellos ya no son Israel. Entendiendo el significado de la palabra Israel. Israel en hebreo tiene algo muy interesante, pero Israel significa el que camina con Dios y no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Israel, algo así. Y tiene más significados. Y esto se puede apreciar, por ejemplo, por qué le fue cambiado el nombre a Jacob a Israel. Entonces todo eso tiene esencia y cosas que tenemos que aprender, porque esa escritura también fue inspirada y fue puesta para usted y para mí. Dios no hace excepción de personas. Si usted tiene hambre, si usted quiere aprender, si es real, Dios se va a acercar a usted. Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Pero el asunto es que tengo que lidiar con algunas circunstancias, porque a veces no es que Dios no quiera ayudarme, es que yo no me dejo ayudar. ¿No conoce a alguien así? ¿No conoce a alguien así? Luego se pone a darle clases a Dios. Y es más, va y le dice a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer, y se enoja con él, y lo tutea. Lo tutea y le dice todo eso porque realmente no sabe ni quién es Dios, aunque tenga mucho tiempo sentado en una iglesia. No lo conoce, porque si lo conociera, estuviera bajo la silla, así. Pero como no lo conoce y sabe que él es paciente, pues andamos de pancheros. Pero porque implica mucho conocer a Dios. Entonces, sí es importante esta cuestión del pobre. Por ejemplo, también en la Escritura encontramos referencias. Pero, por ejemplo, cuando Jesús dijo: cuando hagas una fiesta, no invites al que te puede regresar el favor. Invita a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los que no te puede regresar el favor, para que mi Padre que está en los cielos te bendiga. Ahora, no se trata de ese tipo de pobreza
relacionada con el contexto político que vimos, que es el capitalismo. Por ejemplo, conozco un gobierno que, ya ve que salió hace mucho una novela de Chucho el Roto. ¿Quién la vio? Es más o menos de la edad del Vitoriano. El Chucho el Roto le robaba a los ricos para darle a quién. Y también tuvimos una persona así en nuestro país que le robó a los pobres para darle a los ricos. Entonces no es ese tipo de pobreza. Es este contexto de la tefilá, o de este tipo de oración, que cuando empiezas a darte cuenta quién es Dios, tú empiezas a menguar. O sea, mientras este salmista, la percepción que él tiene de Dios no es como la percepción que se tiene, por ejemplo, ahora, antes del COVID, tiempo atrás, hubo mucha violencia en nuestro puerto y murió mucha gente por el pleito de los carteles. Y secuestraron a muchos muchachos y a muchachas. De esta colonia se llevaron muchachas. Y también se llevaron muchachas de aquel lado. Entonces, es un ejemplo que voy a dar, ¿no? Un hermano tenía un amigo de él que tenía una hija muy bonita. Perdón. Le secuestraron a una niña y le pedían dinero. Entonces él habló con su amigo, que es un hermano que tenía contacto aquí con nosotros en la iglesia. Y el hermano me dijo que si orábamos, por eso cuando ponga algo por ahí, sí es importante orar. Oramos por esas personas, pero un día esas personas van a orar por nosotros. Así que lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, platicamos con el hermano y le dije, mira, yo conozco en la escritura cómo se trabaja un secuestro, pero lo conozco por teoría. Y ya le expliqué cómo es que Abraham en una noche venció a 5 reyes, a 5. Estos 5 reyes representan las 5 puntas del pentagrama y tiene que ver con el satanismo. Entonces, en una noche, Dios le dio la victoria a Abraham sobre 5 reyes para liberar a Lot. Entonces ya estuvimos platicando, le vamos a hacerlo por fe, vamos a orar. Y oramos ahí en su casa. Él, su esposa y mi esposa y yo. Bueno, así quedó. Como a la media semana me habló muy contento. Me dice, ¿qué crees, Fer? ¿Qué? Mi camarada dice, andaba consiguiendo prestado para pagar lo que le cobraban. Y ya tenía una feria, dice, pero le trajeron a la niña y se la dejaron y no le cobraron nada, dice. Y ahora está regresando el dinero que le prestaron. Pegó el chicle, dije, sí funciona. Entonces di testimonio sobre eso, y una señora que le secuestraron a su hija escuchó y vino y oramos, pero Dios no le contestó, ni a nosotros ni a la señora. Y pues dígame, ¿qué le puedo decir a Dios? ¿Le voy a reclamar? ¿Qué onda, Dios, contigo? Me hiciste quedar mal, ruco. No me hiciste el paro. No, mira, calladito, tranquilo. Entonces, en un tiempo, una vez que tuvimos aquí oración ya muy noche, le digo, Señor, yo quisiera saber por qué aquella persona, si le contestaste y a esta no. Y cuando estaba leyendo la Biblia en mi casa, su casa, estaba leyendo algo sobre Moisés. Y es que Moisés hasta el capítulo 3 tiene su primera experiencia con Dios. Cuando él sube, ¿a dónde subió? Usaba la zarza, a Horeb, monte de Dios. Entonces ahí, cuando él va a pisar el terreno de Dios, Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Hasta ahí tiene su primera experiencia con Dios.
él no había tenido ninguna experiencia con Dios. Entonces, ¿por qué Dios no le ayudó cuando él quiso sacar a Israel de Egipto? Porque él no conocía a Dios todavía, no tenía una relación más profunda con Dios. Y como no lo conocía, pues aunque Dios le hablara no lo iba a entender porque no lo conocía. Entonces mucha gente quiere que Dios le conteste, pero no lo conoce. Se emberrincha y tira todo. Se enoja y culpa a todo mundo. Pero religiosos. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que lo conoce, sube a Horeb. Horeb significa desolación. Entonces, en un lugar de desolación, donde no hay dónde agarrarse, ahí le habló Dios. Entonces, si te va como en feria, no es que Dios esté enojado, es que quiere tratar contigo, pero pues como no entendemos cómo funciona, entonces creemos que sí, y tenemos que aprender a tratar con Dios. Acuérdese, es Dios el creador. Entonces, cuando estaba orando, yo entendí esto. Yo no soy, mira, no presumo ni me gusta andar interpretando sueños ni diciendo Dios me dijo. Son palabras mayores. Si otros lo hacen, es rollo de ellos. Ahora sí, Dios me guía y entiendo cosas de la Escritura y doy mis puntos de vista, nada más. No es absoluto lo que digo. Entonces, fíjese lo que entendí, dice, Fer, es que no me está pidiendo a mí. A ver, Señor. Vino a la iglesia y oramos, sí, pero ella no me está pidiendo a mí. Entonces, ¿a quién le está pidiendo? A lo que ella cree que yo soy. Oh, me cayó el 20. Entonces, Dios, esa señora le está pidiendo a lo que ella cree que tú eres. ¿Sí, eso? Entonces no me está pidiendo a mí. Sí, tardé rato para digerirlo, ¿eh? Porque mucha gente piensa que Dios es un cumplecaprichos. Dios es un cumplecaprichos, así como el Aladino ese de la lámpara maravillosa. Va y le tallaba la lámpara y lleva 3 milagros. Pídeme lo que quieras. Soy el Aladino de la lámpara maravillosa. Sí. Entonces, muchas veces nosotros, como no tenemos así conocer más de cerca a Dios, nuestra percepción de Él es una percepción patito, o sea, equivocada, y no funcionan las cosas porque no tenemos esa cosa de Dios. Entonces, este salmista, desde el contexto de su tefila, él sí sabe con quién está tratando. Él sí sabe a quién le está pidiendo. Y él sí sabe lo que le está diciendo a Dios. Por ejemplo, ¿qué entiende usted cuando Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es? ¿Qué significa quitar la sandalia de los pies? Que, pues yo creo, uno lo interpreta muy literal, pues quitarte tus guarachotes. ¿Se acuerda que antes que vendían guaraches, las suelas eran de Euskadi, unos suelonas así? ¿Usaste de ese, Luis? Pues más eso había. Entonces, ¿qué significa ese calzado del cual hay que descalzarse? Este personaje sabía eso. Entonces el contexto que rodea la oración de él es un contexto de una realidad de Dios. O sea, él sabe, tiene una idea más clara de quién es Dios. ¿Sí? Entonces nosotros, está bien todo lo que leamos, todos los libros que usted lea, pero usted tiene que tener una relación con Dios. Está muy bien lo que los escritores
nos digan. Es perfecto, son herramientas, nos ayudan, pero necesitamos tratar con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hagas una fiesta, ¿a qué se refería Jesús? Porque dice un teólogo, y dio algunas citas y escribió un libro sobre el reino de Dios relacionado con Jesús. Y él da a entender en su libro que Jesús tenía su casa, donde él vivía, y que él hacía comida con sus manos, y él invitaba a pobres a comer a su casa. Él invitaba a gente en desventaja a comer a su casa. Ahora, ¿qué simboliza todo eso? ¿Sí? ¿Qué simboliza el pobre? ¿Sí? Entonces, también la fiesta simboliza tu vida. Entonces tú acercas gente pobre, pero no pobre de recurso económico, o que tenga o no tenga, no. Gente que conozca a Dios, gente que tenga relación. Esa gente acércala a tu vida, pero que de veras conozcan, no religiosos cuadrados que luego te ponen, luego te empiezan a cerrar puertas quién sabe de dónde. No, una relación con Dios. Entonces, ahora en el Antiguo Testamento habla de las 4 esquinas: la esquina del pobre, la esquina del huérfano, la esquina del extranjero y la esquina de la viuda. Pero también habla de la esquina del pobre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de este exiliado? Porque él está planteando su problema donde él de alguna manera está en el exilio y está de alguna forma haciendo su petición. O sea, ¿cómo puedo transportar esa oración a mi tiempo? O sea, a mi vida, en mi casa, con mi familia. ¿Sí? Entonces, ya fíjese que ya se me olvidan las cosas a mí. Tengo que apuntar. Entonces tengo que sacar mi iPad. ¿Es iPad? Por fe, hermano. Quiero unas cosas que apunté aquí. Así que sí está muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que los comenté que la Biblia, la Escritura, fue escrita hace miles de años? A ver, yo lo puse aquí. ¿Dónde quedó eso? El único que agarra mis cosas soy yo y luego me olvido dónde dejo todo. Entonces, por ejemplo, las historias bíblicas. Vamos a poner esto, aplicárselo a este salmo para empezar a ver. Las historias bíblicas son una recopilación de símbolos. Entonces, por ejemplo, este salmo se puede estudiar con las nuevas herramientas para interpretar la Escritura, pues con la hermenéutica, la homilética y todos esos rollos que hay, ¿no? Y como resultado, pues vamos a entender cosas. Y no nada más hay esas herramientas para la interpretación de la Escritura, hay otras herramientas para la interpretación de la Escritura que no manejamos nosotros muy bien. Pero que no las manejamos bien o no las maneja el cristianismo no implican que no existan esas herramientas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay otra herramienta que es el pardés, que es la leche, no, el pan, la leche, el aceite y el vino. ¿Qué es el pan? La palabra escrita. ¿Qué es la leche? La simbología. Entonces es muy importante tener la simbología sagrada de la Escritura para poder tener una interpretación más clara de la Biblia. Porque si no conozco ese tipo de interpretación, esas cosas de símbolos, voy a interpretar la Biblia a mi manera.
desde el contexto cultural donde vivo, desde cómo fui socializado, en lo que estudié y así lo voy a interpretar. Pero hay herramientas para interpretarla. Por ejemplo, ¿sabía usted que usted y yo tenemos, aparte de esta carrocería medio ya averiada, así toda tallada, adentro hay una cosa que es el alma? ¿Hay alguien por aquí que tenga alma? ¿O no? Porque mucha gente se dice, le digo porque los escucho, no, es pura emoción eso. ¿Sí? Con la alabanza y todo, pues claro, respondemos emocionalmente a Dios. También cuando me sacan la carne respondo emocionalmente, enojado. O sea, somos emociones. Solo un muerto no tiene emociones. ¿Conoce alguno? En el panteón. Usted llega y patea a un muerto, ¿qué le hace el muerto? Nada. Entonces respondemos a Dios a través de emociones. Claro, me emociona Dios. Oye, ¿cómo es posible que si meten un gol, corren, salten y se emocionan? ¿Tú crees entonces que no me va a emocionar Dios? Entonces tenemos el pan, que es la palabra escrita, la leche, que representa la simbología. Entonces tiene que ser simbología bíblica, simbología sagrada, no cualquier cosa se puede utilizar como un símbolo, porque hay gente que pues se le ocurren cosas y dicen que eso es de Dios. Entonces, porque el alma interpreta a través de símbolos. Por eso se me hace muy interesante, súper interesante, pues ya llegué a esta hora, yo creo porque hubiera llegado más a tiempo antes y hubiera entendido si le hubiera hecho la lucha, pero ahorita le voy a hacer un poco de la lucha, porque no va a pasar lo que le pasó a un hermano amigo mío. Ya ahorita tiene como 90 años. Castañeda. Pero cuando él tenía 75, se fue a estudiar inglés. Ahí por la ley, enfrente de la ley vieja. Y ya llevó sus libros muy contento. ¿Y qué cree que de broma? No sé si fue broma o no sé si fue de broma o fue en serio lo que le dijo el profesor. Maestro, dice, me da mucho gusto tener alumnos y tener usted aquí, pero quiero ser claro con usted. Dígame, maestro. No debería estudiar inglés. ¿Por qué? Porque se le va a olvidar el español. Así le dijo, bien enojado. Es que ya había estado tomando clases y no le pegaba nada. Le digo, ¿para qué batalla? O como aquel que se fue para Estados Unidos de mojado. Y le dice, mamá, dime, hijo, ya se me está, ¿cómo se dice? Ya se me está, estoy aprendiendo inglés, o no sé qué dice, o se me está olvidando el español, algo así, ¿no? Ya hasta se me está olvidando el español porque según él está aprendiendo inglés. Y le dice, véngase para acá, mi hijo, no se vaya a quedar mudo. Mejor véngase. ¿Y por qué? Porque no se pensaba en aquella época como pensamos ahora. Por ejemplo, las letras hebreas, mi respeto porque sí fue escrito lo original, son símbolos. No son letras como nuestro abecedario, no se interpretan como el abecedario. Es pura simbología que te habla de Dios. Sí, y esas rayitas ahí todo pues tienen significado. Entonces dije, mejor que si lo voy a dejar ahí, lo que se vaya pegando pues lo voy tomando. Entonces el alma ve a través de símbolos. Por ejemplo, en el catolicismo usan la hostia como un símbolo y lo levantan así, pero es un símbolo pagano, fue utilizado por los egipcios. Entonces tiene simbología barata. Esa no es simbología bíblica, es simbología que inventó el clero en la época para construir el catolicismo, donde todos de alguna manera estuvimos ahí, Dios nos sacó. Entonces se necesita el Señor. Por ejemplo, también en la Escritura tenemos al Espíritu Santo, que es un símbolo, o sea, la paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces es muy importante la simbología. Entonces nuestra alma
nuestra alma, para que nuestra alma pueda comprender, es a través de símbolos. Entonces, porque si no hay una simbología, pues no se aclara nada. Después del símbolo, después de los símbolos está el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite viene siendo como el misticismo, palabras que no usamos, pero el misticismo viene siendo lo que hicimos de las danzas aquí, ponerse a orar, levantar las manos. Todo eso es un misticismo, algo utilizado entre el cristianismo para relacionarnos con Dios. Entonces, ¿qué está haciendo cuando levanta las manos? Está alabando a Dios. Entonces hay toda una interpretación simbólica de las manifestaciones. Sí, la gente que no sabe sobre eso, ni idea. Por ejemplo, las manifestaciones tienen su explicación. ¿Qué significa levantar las manos? Me rindo. Entonces, cuando tú estás ahí y levantas las manos y te das cuenta, ¿quién te dice que? O sea, una cosa es levantar las manos cuando el que está aquí dice, levanta sus manos, vamos a alabar a Dios. Pero otra cosa es cuando tú solo las levantas. Porque traes cargas. No te la andas acabando, andas fondeando. Todo. Me dijo un amigo, no puedes evitar intentar hacer todo bien y que salga mal. ¿No le ha pasado? Que intentó hacer todo bien y todo echó a perder. Estaba mejor antes de que yo metiera las manos. Más metí las manos y echó todo a perder. ¿Qué significa correr? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Es una manifestación, es un misticismo, es una forma. Entonces el diablo imita eso. Muchos del Pentecostés en otras cosas que no tienen que ver nada con el conocimiento de Dios lo hacen, pero en una forma equivocada, sí, porque al final de cuentas el cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, lo que somos, el espíritu responde. Como nosotros respondemos a Dios, esas personas responden a las tinieblas y tienen manifestaciones parecidas, pero no son de Dios, son del diablo. Entonces viene el vino. ¿Qué es el vino? El secreto. Por ejemplo, ¿qué representa el vino que tomó Noé? ¿Qué representa el vino de aquellas aguas que Jesús hizo vino? Entonces tiene su significado. Este salmista está relacionado con eso. Entonces su interpretación que él tiene de Dios no es la interpretación que tenía aquella señora que vino, que estaba pensando que Dios era como ella creía. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, en la cuestión simbólica del huerto, cuando la serpiente entró en el escenario, lo que representa a Eva y lo que representa a Adán. Entonces Eva representa la mente. Y si la palabra Egipto es Misraín y significa dual, quiere decir que la mente interpreta en una forma dual, dentro de tiempo y espacio, no puede entender lo que es Dios. ¿Por qué? Porque la mente se desvió y perdió el rumbo y no puede entender a Dios. Lo único que puede de alguna manera asimilar y tomar gotitas de Dios es el corazón, pero el corazón no es este órgano. Hablando de lo espiritual, es el centro del ser, una cosa que se llama el neshama, una parte profunda de tu ser que puede tener impresiones de Dios. Entonces a veces queremos interpretar muy racional las cosas, pero las interpretamos en una forma racional, no realmente como son. Entonces este salmista, en su oración tefilá, la percepción que él tiene de Dios es muy diferente a la nuestra. Él sí está relacionado con los símbolos de la época, relacionado con Dios. Por eso dice, las historias bíblicas son una recopilación de símbolos. La Biblia se basa en eventos reales que sucedieron a lo largo de miles de años, y la forma de narrar esos eventos son simbólicos. El tesoro de los relatos bíblicos no está en el hecho, sino en el significado espiritual que nos transmiten. Entonces, ¿qué está transmitiendo este Salmo 102?
¿sí? ¿Qué es lo que realmente Dios tiene ahí para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda? ¿Sí? Entonces, si Él está en el exilio, es porque Dios tiene una razón, aunque Él no la comprenda. Si está pasando por una situación X, es porque Dios tiene una razón. Y para poderlo entender, necesito conocerlo. Muchas veces uno pues tiene su forma de percibir a Dios y se aferra a eso que cree, pero a veces que eso que cree no está bien. Y pues alégale. Sí, entonces dice así: el tesoro de los eventos bíblicos no está en el hecho, sino en el significado espiritual que nos transmiten. Los símbolos bíblicos son atemporales, que no hace referencia a un tiempo específico. Entonces, este salmo es atemporal. Está bien, fue escrito en su momento, escrito con una mentalidad muy diferente a la nuestra. Y viene otro problema, otra situación, vienen las traducciones. Esta Biblia que yo uso es una traducción de otra traducción de otras traducciones. ¿Quién tradujo esta Biblia? Cosidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Saben que eran curas? Esa gente no estaba empapada de la escritura original. Y escribieron desde su contexto y de su época lo que ellos creyeron que estaba bien, y así hay que dejarlo. Sí, y está bien. Pero no implica que Dios no pueda darnos o Dios no nos dé verdades. Para mí esto es la Biblia. Entonces, los símbolos bíblicos son atemporales. Entonces, este salmo es atemporal. Este salmo te puede servir ahora, te puede servir ahorita, te puede servir mañana, como pudo haberte servido la semana antepasada. Es atemporal. Entonces, tengo que ver exactamente qué es lo que Dios quiere decirme a través de esta porción de la Escritura. Entonces, ¿cuál es la razón del exilio? ¿Por qué Dios permite que los de Babilonia lleguen, invadan y se los lleven a la tierra que no era la de ellos? Sí, entonces empieza el salmista a decir Jehová. Ahora, está muy bien este nombre, porque así nos lo tradujeron a nuestro lenguaje. Probablemente son palabras serias, las letras son palabras porque son naturaleza de Dios. Por ejemplo, si yo digo Jehová, no estoy hablando de una persona humana. Si digo Elohim, no estoy hablando, estoy hablando de la naturaleza del nombre. Entonces, por ejemplo, si yo digo Selash, ¿qué piensas? Jireh, Shama, Shalom. Eso es, para entenderlos hay que ver los símbolos y a qué se refiere, porque son los nombres de la naturaleza del Creador. Por eso dice que Él es espíritu. O sea, no tiene una forma, ni nuestra mente puede darle una forma a Él. Por eso ese mono que ponen con ojos azules como Jesús es un racismo puro de los gringos. Es más, es un holandés. ¿Sí? Porque así nos trabajan. Pero, por ejemplo, él dice Jehová. ¿Cuál es la interpretación profunda que el escritor tiene sobre este nombre? ¿Por qué no usó Elohim? ¿Por qué no dijo el Olam? ¿Por qué dice Jehová? Oye mi oración. Y vengo a clamar. ¿Sabes qué es clamar? Entonces, este clamor es el clamor de un pobre. Quiero decirles que allí en el autosón, ¿quién sabe el autosón? Venden unos pañitos cuadrados. ¿Sí los ha visto? Como toallitas. Cómprese unas 3. Y cuando venga a orar, venga y grite todo lo que pueda y póngasela. Pero no deje de gritar.
porque este es el clamor. Porque usted puede tener una necesidad, puedes estar batallando con alguna situación que no puedes controlar, algo que no puedas digerir. A lo mejor la cuestión se está volviendo más intensa con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, qué sé yo. ¿Sí? Y de alguna manera pues Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué Dios lleva al exilio? ¿O por qué Dios permite el exilio sobre ellos? ¿Por qué? Porque no hicieron caso, por necios. ¿Por qué no escucharon a Dios cuando habló a través de los profetas? Y en su necedad Dios permite y los lleva al exilio con un propósito. Esto, de que clamen a Él. Mire, hay una anécdota de un rey que puso un anuncio para invitar al que quisiera platicar con él y los iba a escuchar. Y pues algunos fueron con el rey y el rey los honró. A algunos les dio cosas, a otros según su necesidad empezó el rey a darles. Pero había uno por ahí que no le interesó lo que el rey estaba dando. Él quería hablar con el rey. Y como el rey estaba en acceso, le dice: rey, yo quiero que me concedas hablar contigo 3 veces al día. Y como el rey andaba de buenas, por eso tienes que danzar, porque baja el rey y te va a aliviar. Pero estás ahí viendo al comandante, pues no. Métete, hermano, porque el rey va a bendecir. Tienes que conocer al rey. Cuando vienes a danzar, a ver, ¿qué simbolismo o qué traes en tu mente? Andar corriendo, no. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, Él está aquí. O sea, en eso tienes que venir, en ese tono. Entonces, le cayó en gracia al rey decir que ese hombre o esa persona no le había pedido nada en lo literal, solamente hablar con él. Quiero hablar con el rey. Y al rey se le hizo curioso que nada más eso le pidiera. Y dice el rey: ok, den la oportunidad que venga a hablar conmigo. Entonces a esa persona le dieron acceso a entrar al palacio. Y entró al palacio del rey. Y cuando entra al palacio del rey hace: wow, qué bocinones. Mira el trombón, la batería, oh, la compu. Dijo el hijo de Daisy: esa computadora está machín. Pero ¿qué crees? Pasó el primer departamento esa y no lo detuvo todo lo que siguió. Y empezó a ver más cosas de la grandeza de lo que el rey conservaba en su palacio, y veía todo, pero eso no lo detuvo. Y siguió adelante y no lo detuvo nada. Y le dice el rey: ¿por qué no has agarrado? ¿Por qué no has pedido? No, porque lo que yo quiero es hablar contigo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es hablar con Dios? Para eso los llevó al exilio, para que hablaran con Él. Por eso te va como en feria. Pero le pides a Alibaba, o le pides al cuate ese de la lámpara de Aladino. No te arrastras, no rompes tus formas, sigues parado donde mismo, sigues creyendo a tu manera. Entonces, imagínese eso. A mí me encanta escuchar lo que estuve escuchando con una persona sobre Dios, de la emanación absoluta del bien, porque me dispara la mente. Y aquí, imagínate entonces lo que Dios tiene que hacer, de llevarlo al exilio.
para despertar en ellos un deseo de hablar con Dios. Y Dios le dio lo demás, pero ¿te imaginas lo que es hablar con Dios? Es la emanación del bien absoluto. La mente no puede percibir ni entender lo que es el Creador. Eso es el pobre. ¿Qué es el pobre? Que te das cuenta quién eres tú y quién es Dios. Eso es todo. No tiene que ver con ausencia de bienes. Yo conozco gente que tiene mucho y está muy jodida. Hay gente que no tiene nada y está igual de jodida. No es eso. Es la presencia de Dios. Entonces, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que este exilio que Dios está permitiendo, donde ellos van a ser llevados, donde ellos fueron llevados, los va a presionar tan profundo que van a tener un deseo de hablar con el rey? ¿No quieres hablar con el rey? ¿De qué sirve hacer todo lo que hago si no hablo con el rey? ¿De qué sirve pensar que vengo y le hago un favor aquí a Dios haciendo lo que hago? No, no es eso. Tenemos que sanar de la percepción de quién es el Creador. ¿Quién es Dios? Entonces Dios nos está dando la oportunidad a través de las circunstancias, a través de las situaciones, porque Él quiere oír el clamor. Entonces cómprese un paño y llórele a Dios cuando venga un servicio y grite todo lo que pueda. Dios lo quiere oír. No le haga al machote, al que no, llórale a Dios. ¿Para qué te esos tomatotes, ojotes? Para que le llores. No puedo, Dios. Sí. Y esta es la oración del pobre. Dice: no escondas de mí tu rostro. ¿Sabes lo que es rostro? Siempre que, últimamente que hemos estado en la oración, si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. ¿Qué símbolo? ¿Qué me imagino buscar su rostro? ¿Qué es buscar el rostro? La Escritura está llena de pasajes de rostro. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo ese rostro fue golpeado, cómo a ese rostro le arrancaron la barba, cómo ese rostro fue escupido. Pero también encontramos otra simbología, otra figura en el tabernáculo, en el lugar santo donde estaban los panes de la proposición, que es el pan de los rostros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en esta tefilá, en esta oración, o en este exilio? Lo va a presionar para que ellos tengan el deseo de ver el rostro de Dios. Y que no vas a ver una cara así grandota no. ¿Qué es el rostro de Dios? Es el propósito de Dios para tu vida. Es lo que está escrito en el plan maestro. La razón por la cual Dios te creó. ¿Cuál es la intención de Dios al haberte creado? Estamos viendo ahí en la clase del jueves que Dios creó las cosas para hacer lo que son. Por ejemplo, Dios creó a los ángeles para ser ángeles. No los creó a los ángeles para ser seres humanos. Puso toda la sustancia celestial para que ellos sean lo que Dios hizo en ellos, para que sean lo que son. A otros los hizo arcángeles. A otros los hizo querubines y a otros serafines. Y no hay, los que están en el aspecto de Dios, no hay competencia entre ellos. Un ángel no está de envidioso y de egoísta, enojado con otro porque es arcángel. O sea, ahí no envidia a nadie. Yo no tengo por qué envidiar aquí a nadie.
Dios tiene sus cualidades para cada uno. Si no se han hecho reales en su vida, es porque no lo busca. Búsquelo y va a terminar haciendo lo que Dios dijo para cual Dios lo creó. Pero hay algo muy especial. A ninguno de ellos los hizo a su imagen y semejanza, porque no los hizo para ser seres humanos, pero a ti y a mí sí nos hizo. Y esta mente es una vasija donde Él va a vaciar su sabiduría, donde Él va a dar su propósito. ¿Qué significa cuando Jesús fue cargando la cruz? ¿Hasta dónde llegó? Hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. ¿Qué es una calavera? Es un cráneo sin nada. Quiere decir entonces que tengo que deshacerme de todas las cosas que no están bien en mi mente, para dejar que en mi mente se cumpla el propósito por lo cual Dios puso una mente en mi vida. La puso para llenarme de Él, para llenarme de su palabra, para llenarme de la sustancia del que me creó. Entonces, ¿qué es el pan de la proposición? Es el pan de los rostros. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? No escondas de mí tu rostro en día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Entonces, él sí sabe, está consciente de lo que realmente le está exponiendo a Dios. Entonces él está exponiendo su situación, pero no con una interpretación patito. Es que me porto bien, hermano, y me sacan la lengua. Es que Dios va a deshacer tu carne, hermano. Ay, me va como en feria. Pues no lo buscas, hermano. A los que les está yendo como en feria, esos los que están en Chiapas y en Oaxaca, le están quitando sus tierras, les queman sus tierras, y si no se dejan, los matan, y están huyendo para el sur de la frontera de Guatemala, y Guatemala los está recibiendo a los hermanos. Sí, tenemos que orar por esa gente, pues de perdida, ¿no? Esa gente sí está batallando, esa gente sí está sufriendo, y por causa del evangelio. Pero llego yo ahí lamiéndome las llagas. Ay, Señor, no comí camarones ahora, Señor. Entonces él dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Qué le está diciendo? No encuentro salida a esta situación, Señor, y me está desgastando. Siento que me desgasto mucho en esta circunstancia, que no puedo salir. Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. Habla a mi corazón. Muéstrame el camino. Entonces lo llevó al exilio, a ese lugar del sufrimiento, la aflicción, con el propósito de que ellos tuvieran un deseo de hablar con Dios, porque habían dejado de hablar con Dios. Entonces muchas veces uno está en este exilio de sus ideas. Es que y las pláticas son pláticas de pasado. El pasado ya no existe, solo está en la mente. Deshazte de él, porque hoy es el día que hizo Jehová. Es que no puedo olvidar que me sacó la lengua. Eso ya no existe. Solo está en una mente enferma que no perdona y no suelta. Por eso no puedes soltarte de ello. Suéltalo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, a veces estamos exiliados en nuestros propios deseos equivocados. Pero este personaje no, él sabe exactamente a quién le está exponiendo su necesidad. Él conoce de la profundidad, de la grandeza de quién es el creador. No el Dios que no el Dios que creó la religión,
No el Dios que han hecho los que manipulan las religiones, no. El Dios todopoderoso, el creador, el dueño, el amo, el soberano, el que es por sobre todas las cosas, es quien nos creó y es quien nos dio un propósito y está en su libro, y Él de alguna manera nos hizo a su imagen y semejanza. Gloria al nombre del Señor, porque Él tiene un propósito alto para cada uno de nosotros, pero no en ese sentido de que muchas veces hay gente que evangeliza gente y le dice, Dios tiene un propósito para ti. Sí. Mire, conozco un amigo mío que me dijo, es que me profetizaron, hermano Fer, que voy a tener mucho dinero. Y es un hermano muy largo. Sí, no se trata de eso. Entonces, este salmista dice, en el día de mi angustia, el día que invocaré, apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como el humo. Tiene que ver con la vida y con la edad. ¿Qué le está diciendo, Señor? Ya estoy chocheando. Se me estoy acabando, me estoy consumiendo. Se me está acabando el tiempo de vida. Hay un propósito en tu plan, maestro. Hay algo por lo cual estoy aquí en la tierra, dice un predicador. La Biblia es el patrimonio de la humanidad. En ella nos damos cuenta, o Dios se revela a nosotros. En la Biblia nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Entonces Él está sintiendo ya el peso de los años. Él está sintiendo ya el peso de la edad. Él de alguna manera pues está con esta situación porque sabe el tiempo que tiene de vida y sabe que cada día que cumple no es un día más, o cada día que vive no es un día más, es un día menos del tiempo señalado en Dios. Nosotros no sabemos, tenemos fecha cuando nacimos, pero todavía no tenemos el acta de función, ¿o sí? Algunos están muertos en vida, pero sí, pero para allá vamos. Y Él está diciendo, apresúrate, Señor, el tiempo se me está acabando. Mi organismo ya no es igual, ya siento los achaques, me duele aquí. Y luego me levanto y me quedo temblando y ya no aguanto. O sea, él sabe y está consciente que hay un propósito por el cual Él está aquí. Y Dios tiene una razón. Y Él quiere saber. Entonces, bendito sea Dios por estas circunstancias de este exilio y de esta pobreza en este sentido. Porque es exactamente en el plan maestro de Dios. La intención de Dios es que de alguna manera Él tenga el deseo de hablar con Dios. Y no cualquiera habla con Dios. Sí, algunos que, por ejemplo, se meten al primer departamento de la casa del rey y se apantallan y ahí se quedan, ya no siguen adelante. Sí, otros caminan un poco más adelante y se enredan y terminan haciendo cosas para Dios, pero ya no siguen más adelante. Pero este sabio, esta persona, no se quedó en la puerta, no se quedó a la mitad, no se quedó más adentro, fue hasta adentro y dice, yo vengo a hablar con el rey, bendito el nombre del Señor. Gloria a su santo nombre. Oye, pero mira, en esta aquí tienes esto. No, yo no quiero eso. Yo quiero hablar con el rey. Bendito el nombre del Señor. Oye, pero acá está esta cosa para ti. Esto te va a traer un beneficio. Yo no quiero esto. Yo quiero hablar con el rey. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero hablar con el rey. Gloria a su santo nombre. Yo no me voy a detener. Yo voy a seguir llorando. Yo voy a seguir danzando. Yo voy a seguir gritando. Yo voy a seguir alabando. Yo voy a seguir exaltando. Yo no me voy a detener hasta que hable con el rey, bendito su santo nombre, hasta que tenga la audiencia con el rey, gloria a su santo nombre, hasta que le exponga mi caso al rey, gloria al nombre del Señor. Y miren lo que dice, y mis huesos, porque los días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados, dice. Mi corazón fue herido y se cose como la hierba. En otras palabras, él está exponiendo la situación, cómo se siente. ¿Se ha fijado que crece la rama, crece la hierba, pero sale el sol y se secan?
Está diciendo, Señor, estoy, no me escondo, Señor, estoy desanimado. Ya no me dan ganas de cantar, Señor Dios. Y ahí hago el pasito tontuno para que no me digan nada los hermanos, Señor. Y se aplauda y le hago así nomás. O le hago al hermano matemático. ¿Quién es el hermano matemático? Gloria a Dios a la cuarta potencia. O gloria a Dios al cuadrado, o a la quién sabe qué, pero nomás una vez lo hace. Y da números de que sea. Alabo a Dios 3 veces, pero nomás dice una vez. ¿No? Entonces él está diciendo, estoy desanimado, no me calienta ni el sol. Y yo no sé a quién le pase, y luego hasta me caen gordos ya los hermanos. No sé qué me está pasando, Señor. Antes, cuidado con mis hermanos, pero ahora nomás los veo y no sé qué me da, Señor. Se está secando. Se está secando. Gloria a Jesús. Mi corazón fue herido, y lo hice, por lo cual me olvido de comer pan. Hay dos aspectos, ¿no? El pan literal, hay gente que cuando está desanimada no le da hambre, no come. Pero por otro lado, también el pan tiene que ver con la palabra. Ya no me dan ganas de alabar a Dios, ni ir a la iglesia, ni escuchar. ¿Qué clases ni qué clases? Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado en mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto y soy como el búho de las soledades. Velo y soy. ¿Qué representan estos animales? Representan animales en aspectos de soledad. Son animales de la noche. Y el quejido de esos animales es como lamento. Es exactamente lo mismo que dice Job, en otras palabras, hablando sobre los dragones y los búhos. El lamento es esa actitud de estarse lamentando. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Oh, sí, gloria a Dios. Oye, hermanos, está cayendo lumbre, gloria a Dios. Ah, sí. Oye, hermano, me bendijo Dios en este servicio. Oh, ah, sí. Tan fácil que es que le hables a Dios y le digas, entre más tiempo pasa, Señor, menos te entiendo. Sí. Y luego dice, ese pelícano también tiene que ver con los animales que Dios prohibió comer, que simbolizan. Es esa actitud de estarse quejando. Que este viejo pachorrudo no hace nada. ¿A qué culpa? Es que el hermano Paco me sacó la lengua. ¿A quién culpa? Agarra su pelícano y enrédele cinta de esa masking. Sé por qué es difícil. No sé, mire, hermano. Y esto es personal. ¿Sí? Y no quiero ofender a nadie, ni me lo tome por el lado equivocado. Pero hay coquitos que ya no quieren dar más. No estoy hablando de dinero. No quieren asimilar más de Dios. Entonces le dijo al Señor, y el Señor, no se puede estar enseñando a gente que no quiere aprender. ¿Sabes qué, Dios? Me voy a abrir para enseñar lo que tú me diste, porque a mí me trae vida y me pone bien. Está hablando de la Biblia, a los que tú quieras traer. Y donde quieras que vaya y comparta, ahí voy a compartir. ¿Por qué? Porque este es un tiempo difícil, que es la iglesia de la Odisea, y lo único que nos va a sacar de aquí es la palabra. Lo único que nos va a sacar del exilio de la iglesia de la Odisea es la palabra. Ahora, no es que nos saque físicamente, te puede sacar a Sión de aquí, de tu actitud, de este tiempo, de un tiempo difícil. Tú puedes estar viviendo en Sión. ¿Cómo, hermano? Sí, pues, ¿qué es Sión? Tiene que ver con el lugar de alabanza. Puede estar la cosa de cabeza, pero tú no estás en el exilio, tú estás en Sión. ¿Cómo? Puede estar todo de cabeza, puede estarse cayendo todo. Se puede meter el agua ahí, le cae todo esto. No, pero tú estás en Sión, porque tienes una actitud de alabar a Dios. Gloria al nombre del Señor.
Gloria a su santo nombre. Tú ves todo en contra, tú ves todas las circunstancias que de alguna manera pues son difíciles, pero tú ya no estás ahí en ese lugar, tú ya saliste a Sión. Esa es la actitud de un preso, es invitado para salir a Sión, de salir de esa congoja, de deshacerse de ese pelícanos, deshacerse de esas aves de noche, gloria al nombre del Señor, y deshacerse del búho. ¿Qué dijo Job? He venido a ser compañero de los búhos, no, perdón, compañero de los dragones y de los búhos. ¿Qué son los búhos? A ver, ¿qué carrera de la universidad tiene como representante un búho? ¿Cuál, hermana? ¿Cuál, hermana Xochitl? Derecho, ¿verdad? La carrera de ley tiene ¿pero por qué? Tiene un búho con una así y luego unos lentitos. Bueno, independientemente de eso, el búho representa el sabelotodo de la carne. Esa actitud de que todo sé. Y él está diciendo, él está diciendo, y habla de ese búho. Y a veces esa mente equivocada, esa falta de entender a Dios nos hace creer que sabemos. Él está diciendo, lo que sé no me funciona, sigo en el cautiverio, sigo aquí en el exilio. Gloria al nombre del Señor. Y estos pelícanos que están haciendo gemido de lamento, él está diciendo, me la paso lamentando nada más, quejándome, lamiéndome las llagas. Y las pláticas con la gente está chismeando, diciendo, hablando mal de fulano y de sutano y de mangano. Corazón, Dios nos dio esa parte en la escritura cuando Jesús, el diablo llegó a chismear con Jesús. Él cerró su mente y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así, chíspate, diablo, yo no quiero saber nada, yo voy a Sión, gloria al nombre del Señor. Y precisamente esta cosa es para tener el deseo de ir a Sión, de ir al gozo, de estar gozoso. Y se puede porque la escritura lo registra. Y estos son símbolos, esto es atemporal. Usted puede vivir alabando a Dios aunque todo esté de cabeza. Usted puede vivir glorificando el nombre del Señor aunque todo esté de cabeza. Lo único que tengo que hacer es entender cuál es el propósito de Dios. Sí, el por qué de alguna manera permite determinadas circunstancias y que Él me diga si a lo mejor yo hice alguna cuestión y me equivoqué, hice una decisión mala y quiero seguirla manteniendo. Señor, si hice una decisión mala, si me equivoqué, si la cosa no era así, la verdad, Dios, me arrepiento, echo fuera ese pelícano y ese búho, ya no me voy a estar lamentando, Señor Dios, ya no voy a estarme colmiserando, Señor Dios, me voy a parar, Señor Dios, y voy a salir de aquí porque voy a Sión, a Casira Bajay, a alabar tu nombre, a bendecir tu nombre. Yo el domingo me voy a danzar a la iglesia, gloria al nombre, que me importa que me vean, no me interesa si a los que están allá llenándose las narices de droga, los que están en las noches bailando, bebiendo y haciendo de las suyas y no les da ninguna pena, con cuánta más razón, Dios, yo voy a alabar tu nombre, voy a bendecir tu nombre, voy a ir a glorificar tu nombre, voy a exaltar tu nombre, voy a ir por fe y voy a pisar por fe ese monte Sión, gloria al nombre del Señor, ese monte de gratitud, ese monte de alabanza, lo voy a pisar por fe, Señor. Te doy gracias por el exilio, te doy gracias por esta circunstancia, porque esto de alguna manera es el motor para que yo pueda tener un deseo de llegar a Sión, donde voy a escuchar los dichos que me van a hacer alabar tu nombre. ¿Sabes qué va a pasar? Se te va a prender el foco, vas a tener ideas en tu mente, vas a tener esas cosas que vas a entender quién es Dios, vas a entender su grandeza, vas a entender de alguna manera la misericordia de Dios y te vas a dar cuenta que Él siempre ha sido bueno, que de alguna forma Él siempre ha estado contigo, que Él no se ha ido, que la situación es que no lo entiendes porque no caminas en sus propósitos, pero Él está ahí, Él no se ha ido y en vez de conmiserarte, Dios, tú has estado conmigo, Dios, tú me has bendecido, Dios, tú no me has dejado solo, tú estás conmigo y me sacas adelante y en este exilio y en esta situación voy a permitir que tu palabra vuelva a este problema en algo donde puedo alabar y bendecir tu nombre, porque saliendo de Sión me voy a Jerusalén, la ciudad de la paz, voy a tener paz en mi corazón, va a haber paz dentro de mí y voy a ser estable, Señor Dios. Gracias por esta esquina del pobre, gracias por esta situación que vivo, gracias por lo que dice todo el mundo, Señor Dios,
pero lo importante es que tú, si quieres de alguna manera oír mi oración, y tú si me das la oportunidad, que vaya y te presente mi tefila. Pero ¿qué pasa cuando tú crees que Dios oye cuando me estoy quejando? Pues hay mucha gente, mire, sin menospreciar. Hermano, es que yo oro, pero no se ve. O sea, el que realmente tiene esa relación con Dios se le ve la chispa y no anda diciendo que ora. Es que yo oro por todos. Como ese que me dijo, oh, es que yo oro por todos para que les vaya bien a todos, aunque a mí me vaya mal. Entonces, esta parte de Jerusalén pues es un símbolo. Entonces todas esas jornadas de Israel a Canaán, de Egipto a Canaán, es puro símbolo y representan experiencias espirituales para ahora, para este tiempo. Entonces imagínate, es aquí donde Dios abre. Miren, en algunas enseñanzas hebreas o judías manejan mucho una palabra que le llaman el keter. Enseñan mucho sobre eso. Y estuve viendo ahí, pero también keter es corona. Encontré en el Nuevo Testamento una corona que le fue puesta a Jesús en su cabeza. Ahora, hay diferentes tipos de coronas. Hay unas coronas que tapan todo, pero hay unas coronas que nada más cubren aquí alrededor. La corona que le fue puesta a Jesús nada más fue alrededor y aquí no. ¿Qué simboliza o qué representa esa corona? La emanación del bien absoluto, de lo que no tiene forma, de lo que la mente no puede percibir. Entonces el único que puede interpretarnos y decirnos qué es eso es Jesús. Entonces Jesús lo hizo a través de parábolas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué diferencia hay entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Entonces, este pobre en ese exilio tiene acceso al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Eso que está detrás de esa corona. Tiene acceso al poder de Dios. Tiene acceso a la unción de Dios. Tiene acceso a la misericordia de Dios. Tiene acceso a la gracia de Dios. Entonces Dios me lleva a esa situación del pobre, porque Él tiene un propósito. No estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de trabajar con nuestra carne y nuestros pensamientos para poder entender que Dios tiene el control de sobre todo, que no hay nada que esté fuera del control y que de alguna manera mi mente no puede captar todo, y con lo que Dios me da, con eso, gloria al nombre del Señor, gloria a Jesús. Entonces llega el diablo de alguna forma y trata de persuadir a Jesús o persuadir la mente de Jesús, metiéndole ideas que no son. Pero Jesús nunca estableció una relación y platicó con el diablo, lo arrepentió y lo corrió, gloria al nombre del Señor. Entonces esta parte del exilio, esta parte de este personaje, o esta tefilá, esto que él está haciendo, gloria a Jesús, bendito su nombre, es con la razón de acercarse a Dios. Con razón dice Jesús: cuando hagas una fiesta, invita al pobre. Gloria a Jesús hizo una fiesta. Jesús nos invita a las bodas del Cordero. Jesús nos invita a una relación más alta y más profunda con Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito su santo nombre. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que deshacerme de aquello que estorba. Tengo que deshacerme de mi propia ignorancia. Tengo que acercarme a Dios y llevar mi propia oración y decirle: Señor, tú sabes que no es mucho lo que entiendo de ti. Tú sabes que no es mucha la experiencia que he tenido contigo. Tú sabes que he intentado caminar
pero la religión honestamente me ha fallado y los líderes de alguna manera no me han inspirado, y yo he tomado de pretexto eso para no echarle ganas y seguir haciendo de las mías y seguir criticando a mi manera. Pero Señor Dios, ya estuvo eso, Señor nuestro, ya estuvo todas estas cosas. Qué bueno que permites que venga este exilio, a esta situación que estoy viviendo. Qué bueno que tú permites de alguna manera que pase lo que esté pasando, porque de alguna manera tú estás esperando que yo tenga la actitud correcta, que yo te empiece a conocer, y cuando empezamos a conocer a Dios, entonces nosotros empezamos a menguar. Entre más empezamos a conocer de su naturaleza, entre más comenzamos a conocer de la grandeza de su santo nombre, de quién es Él, entonces pierde importancia lo que estamos viviendo, pierde importancia la circunstancia que estamos pasando, porque empezamos a enriquecernos. Bendito el nombre del Señor. Por eso se necesita ir a este exilio o estar en esta situación del pobre, porque la Escritura dice: los pobres de espíritu, de ellos es el reino de Dios. Bendito su santo nombre. Quiere decir que ya todo está dado para que yo pueda de alguna manera entender la grandeza de su nombre. Algunos de alguna manera ven el reino de Dios como el gobierno de su nombre. El gobierno de su nombre tiene que ver con el carro de fuego de Dios. Gloria a su santo nombre. Y no importa qué tan perdida está esta iglesia de la Odisea, no importa qué tan corrompido esté el mundo, no importa qué tan difícil sea lo que está sucediendo, no importa lo que, por donde estoy pasando. Soy heredero, de alguna manera fui llamado y me pertenece y es mío y es para mí. Me lo prometió el Señor en las bienaventuranzas, que es el reino de los cielos. Bendito su santo nombre. Quiero decir que si pongo mis ojos en ese reino de los cielos, si pongo mis ojos en el autor y el consumador, si empiezo a estar pensando en Él. Una cosa, mucha gente en vez de orar reza nada más. Orar tiene que ver con la Escritura, orar tiene que ver con pensar, orar tiene que ver con entender la Escritura, porque toda la oración está relacionada con la Biblia y con las cosas de Dios. Gloria a su santo nombre. A Dios no le interesa que yo tenga una televisión, a Dios no le interesa que tenga unos zapatos nuevos. Lo que Dios quiere, porque mi tiempo es corto, es prepararme para que vaya y entre allá. Gloria a su santo nombre. ¿Qué importa que los zapatos sean nuevos o ya estén usados? Eso no va a determinar mi caminar con Dios. Gloria a su santo nombre. Esto es espiritual. Fui llamado y estoy en este tiempo y fui hecho para estar aquí. Dios me hizo a su imagen y semejanza, porque el propósito de Dios sobre mi propia vida es llevarme a las bodas del Cordero. Gloria a su santo nombre. Y si en esta esquina del pobre, si en esta situación que estoy viviendo es un potencial para que yo pueda abrir los ojos, para que yo pueda llorar, porque ahí viene un clamor, hermano. Dice que está clamando, está llorando, las lágrimas, el gemir, diciéndole a Dios: por amor de tu nombre, no te detengas, sigue adelante, no te detengas hasta que pueda entenderte, Señor. No te detengas hasta que me veas arrastrándome a tus pies. No te detengas hasta que me tome del borde de tus vestiduras, como lo hizo aquella mujer. No te detengas hasta que lleve perfume y lave tus pies. No te detengas hasta que te tomes esa casarabaya. No te detengas de tal forma que tenga una visión, que tenga entendimiento, que sepa que el lugar son los huecos de la roca, que es un refugio donde de alguna manera yo puedo seguir adelante. Entonces, ¿cuál es la situación? Deja de estar viendo el exilio, deja de estar viendo a la gente, deja de estar viendo los errores y ponga sus ojos en Él. Bendito su santo nombre, para que el reino se revele, para que las verdades de su santo nombre puedan llegar a nuestra mente. Mira, hermano, nuestro coquito no va a dar más si no cambiamos nuestra actitud. Yo me di cuenta que mientras yo quiero hacer las cosas, no salen. Y cuando no hago nada, todo se acomoda. A veces yo ando buscando a la gente y no va. Y luego la gente llega sola. Dios las lleva. Y no lleva a los que yo quiero, lleva a los que Él quiere. Entonces, no es como yo quiero, no es como mi mente quiere. Entonces, si queremos más cosas de estas, Dios tiene para nosotros, para entender, por ejemplo, no sé si escuchó lo que le dije de las 13 misericordias.
No es tanto apegarse a lo que ellos dicen, sino escuchar lo que esta gente habla de la naturaleza de Dios. Es como ir más allá de la letra de la ley. ¿Qué es la misericordia de Dios? Porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador. Entonces, ¿alguien está por ahí en algún exilio? ¿Quién está exiliado ahorita? A ver, ¿hay alguno que está exiliado en sus propios enojos? ¿Hay alguno que esté exiliado? ¿Por qué los llevó al exilio? Porque de ahí el mismo pobre empieza a profetizar que Dios iba a llevarlos a Sión y los iba a llevar a Jerusalén. Entonces los llevó al exilio para darle información que la próxima parada era en Sión y la otra estación era Jerusalén. ¿A dónde va usted? ¿A Caborca, Sonora? ¿O al Infiernillo? ¿Hay por aquí alguien que vaya a Sión? ¿Y tú crees? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y te dan gozo y alegría. Está muy bonito cantar eso, pero está más bonito vivirlo. A ver, vamos a cantar esta alabanza. ¿Hay alguien por aquí que le dé vergüenza danzar? Yo conozco aquí gente que nunca ha danzado. Es más, está en el exilio de la carne. Le da pena que lo vean. ¿Qué van a decir de mí? Oye, hermano, imagínate, en una cantina donde yo iba antes, yo, el Victoriano y otros amigos, nos decían un buen grupo. ¿Por qué un buen grupo? Porque dejábamos buena propina. ¿Y cómo cree que nos atendían? Como borrachos. Y ahí, cuando empezaba la música, en la loquera que traíamos bailamos arriba de las mesas, nomás para estar haciendo pancho ahí. ¿Quién cree usted que también estaba bailando arriba de las mesas ahí? El hermano José Basilio, el pastor, que murió ahora con el COVID. Entonces, ¿dónde crees que esté danzando ahorita? Después de haber estado hundido y podrido en el pecado, Dios lo sacó de ahí. Dios nos sacó de ahí. Yo sé lo que es ser borracho, hermano. Yo sé de las regazones de un borracho. Yo sé lo que es sentirse mal y miserable. Por eso no me avergüenzo alabar a Dios, ni me avergüenzo de compartir de Él, ni me da pena gritar que Cristo me ama, y ni me vale gorro lo que la gente piense. Él me salvó. Nunca he tenido grandes cosas porque no me interesan. A mí me interesa Dios. Y como este amigo dice, ya el tiempo me está pasando, ya estoy en la madurez, ya voy para allá. Y le he dicho a Dios, Señor, el día que me vaya quiero irme con dignidad. Quiero haber cerrado ciclos. ¿De qué me sirve tener esto y aquello si ya mejor dáselo a mis nietos y a los hijos? A mí llévame a Sión y déjame estar un tiempo en Jerusalén, estar en paz contigo, conmigo mismo y con lo que me rodea. Entonces, ¿cómo cree? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Entonces, ¿por qué no sale del exilio ahorita? Es que me da pena. ¿Y no te daba pena andar de borracho allá, regándola, haciendo panchos ahí? A mí no me daba.
Una vez veníamos el hermano Basilio y yo cantando en inglés arriba del camión, bien borrachos. Y de las lagunas mentales que nos daban, no nos acordamos que el pancho que habíamos hecho, la regazón que habíamos hecho ahí. Pero el camionero era amigo de nosotros y hizo el paro, no nos defendió porque estábamos hasta peleoneros. Y cuando agarré el camión para ir a trabajar, el chofer me dijo: oye, ven, qué regazón contigo y con tu compa. ¿Qué? No, hombre, hasta vergüenza me dio que fueras mi amigo. Hiciste un pancho aquí y el otro se vomitó, hizo un cochinero. Ah, pero venían cantando en inglés. Chale, le dije. Entonces, ¿tú crees que me da vergüenza correr? ¿Tú crees que me da vergüenza alabarlo? ¿Tú crees que me da vergüenza bendecir su nombre? Así que yo no sé si hay alguien aquí, pero hazlo por fe. ¿Quieres que te cambie la vida? Atrévete. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El reino no es de cobardes. El reino no es de sacatones. El reino es para arrebatar. Así que tú te puedes levantar por fe y arrebatar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes qué es el reino de los cielos? Es danza, es alabanza, es júbilo, es exaltación, es levantar las manos, es correr, es saltar. Ese es el gozo para el pobre. Ese es el gozo para el oprimido. Ese es el gozo para el que está exiliado. Ese es el gozo. Y tú puedes hacerlo. Hazlo por fe. Es pues la fe, la manifestación de las cosas que se esperan, la sustancia de las cosas que no se ven. ¡Atrévete! ¡Atrévete! Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Jehová quiere volver la cautividad. Seremos como Los que sueñan.